Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al resumen de la lección de Escuela Sabática Joven de esta semana, que es la número 12 del trimestre y que lleva por título ¿Cuál iglesia? Esta pregunta vamos a tratar de responderla, recordando siempre el texto base que está en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y quizás un paréntesis, vos en el presente mirando este video estás pasando por una situación de pandemia. En algunos países la cuarentena todavía sigue siendo bien estricta y no podemos asistir libremente a los lugares de cultos a los cuales estamos acostumbrados a asistir. Quizás algunos de nosotros ya llegamos a esta conclusión: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y estás extrañando volver a aquella iglesia que te vio crecer o que acabaste de conocer y que de repente te ha traído tan buenos amigos, tan lindos momentos inclusive vividos con esos amigos. Muy bien, la persona que escribió esta lección estaba en otro contexto cuando lo hizo y estaba pensando en aquellas personas que hoy, habiendo tantas opciones de transmisiones, de cultos en línea, prefieren a veces quedarse y adorar desde la comodidad de su cama, quiero decir de su casa, en vez de asistir a un culto de manera presencial. Pero ¿eso está bien o está mal? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los principios que nos da la palabra de Dios para saber cuál debería ser el lugar que ocupa la iglesia en nuestras vidas y cuál también nuestro lugar dentro del desarrollo de las actividades de la iglesia? Bueno, ¿querés saber un poquito más sobre el tema? Quédate hasta el final del resumen. En algunos lugares en donde las restricciones de la cuarentena ya se han levantado y las personas pueden ir libremente a las iglesias a adorar a Dios, se ha visto un fenómeno interesante. Muchas personas no han vuelto. Se han enamorado de este nuevo sistema de adoración digital y entonces prefieren quedarse en sus casas. En realidad eso no es algo tan nuevo, eso ya existía antes incluso de esta pandemia. Como tenemos un menú tan amplio, entonces podemos servirnos a gusto de aquello que más se adecua a nuestras propias necesidades y, seamos sinceros, a nuestros propios gustos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, el evangelista Dwight L. Moody decía que asistir a la iglesia es tan necesario para un cristiano como una transfusión de sangre para un paciente que la está necesitando. Bueno, vos me podés decir, claro, sí, Moody no conoció mi iglesia, porque mirá que en mi iglesia las cosas se hacen de una manera tan aburrida que ni ganas te da. Yo podría quedarme en mi casa, ya he escuchado eso, podría quedarme en mi casa y leyendo mi Biblia y orando, hacer mi culto yo solito. La Biblia no apoya tanto lo que me estás diciendo, por lo menos por dos razones. La primera razón es que Jesucristo es el Señor y la cabeza de la iglesia. Cuando vos tenés en cuenta textos como por ejemplo Salmos 150, versículo 6, o Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde se nos dice que todo lo que existe debería adorar a Dios y que nosotros mismos deberíamos presentarnos completamente como una adoración, no participar en un acto de adoración, sino ser nosotros aquello que se sacrifica, que se ofrenda en esa adoración. Tu perspectiva cambia un poquito cuando vas a la iglesia pensando en que en realidad vas para adorar a Dios y no para evaluar cómo se lleva a cabo ese culto y si el predicador se equivocó o no se equivocó, o si el que hizo la parte musical desafinó o no desafinó. Cuando vas con esa actitud, la verdad que o esa actitud cambiada, la verdad que las cosas cambian. Pero hay un segundo aspecto. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 dice lo siguiente: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, sí, la iglesia tiene un segundo aspecto muy importante en nuestras vidas. Vamos allí como pecadores que somos, no solamente para adorar a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, sino también para animarnos entre nosotros. Cada uno quizás ha tenido que vencer algún tipo de prueba diferente, algún pecado diferente, y tiene palabras de ánimo para la otra persona. Ahora, si vos te fijas en el texto que acabamos de leer, vas a darte cuenta de que Pablo dice, como algunos tienes por costumbre, hablando acerca de no congregarse. Así que ya en la época de Pablo había gente que prefería quedarse en casa y a Pablo eso no le gustaba. Como te digo, es por estas dos razones que acabamos de compartir. Por un lado, vamos a la iglesia a adorar a Jesús y por otro lado también vamos a la iglesia porque hay una vida en comunidad que necesitamos. Fuimos creados como seres sociales y necesitamos vivir en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo en la vida religiosa, como una comunidad, tanto para que nos ayuden como para que también nosotros podamos ayudar a otras personas. Pero eso no es todo, hay algo más que tenés que saber.
Supongamos que en este punto ya estás convencido de que tenés que asistir a la iglesia. Bueno, terminando la cuarentena en la que estás viviendo, o si ya terminaron las restricciones, vas a tomar todos los recaudos necesarios y vas a asistir a una iglesia. Pero no es solamente ir a un lugar de culto, no es solo buscar una iglesia, tenés que buscar la iglesia. La Biblia nos da algunas pautas que creo que te van a ayudar para encontrar esa iglesia en la cual deberías congregarte. Nos dan, por ejemplo, la lección algunos textos básicos como Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, en donde se nos cuenta que el dragón se enoja contra la mujer que representa a la iglesia y a aquellos que se preparan para el encuentro con Cristo nuevamente. ¿Por qué se enoja con ella? Porque dice que allí, o la descendencia de esta mujer son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, aquella iglesia que pone a Satanás muy malo y que quiere hacer guerra para todos lados, es esa iglesia que cumple los mandamientos. Ese lugar donde te estás congregando, ¿está cumpliendo realmente los mandamientos así como son expuestos en la Biblia? ¿Estás, mejor dicho, basando tus creencias en un así dice el Señor, o simplemente te estás congregando por costumbre o porque, digamos, esa es la iglesia que conociste desde el principio? Preguntas que tenés que contestarte, pero no queda allí esta cuestión. Hay un segundo parámetro bien interesante que se refleja en Lucas capítulo 4, versículo 16, en donde se nos cuenta que Jesús, conforme a su costumbre, fue a la iglesia un sábado. Y aquí yo no quiero enfatizar tanto el sábado en sí, yo quiero enfatizar el ejemplo de Jesús, ¿sí? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía que ir semanalmente a congregarse a un lugar, vos me vas a decir, claro, él iba para enseñarle a los demás. La verdad que por algunos textos que yo encuentro, muchas veces seguramente Jesús fue y se sentó a escuchar cómo un pecador trataba de explicarle lo que él le había inspirado al autor bíblico en el pasado. Si yo hubiera sido Jesús, ¿cómo me hubiera reído de algunos sermones? Sin embargo, él no hizo eso. Él cada semana estaba allí religiosamente sentado ocupando su lugar. Y cuando le tocaba participar de manera activa en un servicio de adoración, allí tenías a Jesús justamente participando. El ejemplo de Cristo yo creo que es algo que vos y yo tenemos que tener en cuenta. Y sí, es cierto, Jesús iba a la iglesia e iba los sábados. Ahora, hay por lo menos dos textos más que deberían servirte también como parámetros a la hora de buscar una iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, donde se nos habla acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia, sí, para recibir, pero en determinado momento yo también tengo que dar. Para eso son los dones, para eso el Espíritu Santo me bautiza y me capacita para ponerme al servicio del Señor. Si estás yendo a la iglesia y de repente tu participación se limita simplemente a ocupar un lugar y dejarlo bien calentito durante todo el culto, deberías replantearte algunas situaciones, algunas preguntas y quizás conversar un poquito con Dios acerca de cuál es tu lugar en ese lugar en donde te estás congregando. Primera de Corintios capítulo 13 quizás nos da uno de los argumentos o de los aspectos más importantes para tener en cuenta. Se recalca acerca del amor. Quiero decirte algo, vas a ir a una iglesia y vas a encontrarte pecadores iguales que vos. Así que si vos no sos perfecto, no esperes ir a encontrar personas perfectas en una iglesia. Al contrario, que ese mismo amor que Jesús tuvo hacia tu persona y por ese amor justamente Él se sacrificó y murió por vos, pueda también reflejarse en la actitud que tenés hacia las demás personas. Fíjate que estamos saliendo un poquito de ese concepto convencional de ir a la iglesia como cuando vas a una tienda a buscar lo que necesitas. Estamos hablando de una iglesia que es una comunidad en la cual cada adorador puede dar algo y de hecho tiene que darlo. Pero hay todavía algo más que quisiera compartir contigo. En la Biblia se registran varias veces en las cuales Dios se encuentra con una o más personas. Nosotros, hoy le pusimos a eso un nombre bastante exótico que es teofanías. Y justamente tenemos algunos ejemplos en Isaías capítulo 6, Apocalipsis capítulo 1, Hechos capítulo 9, Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2. Tomando todas las teofanías que aparecen, podemos sacar algunos elementos que hoy se aplican justamente a nuestros cultos.
porque sí, vos ya no tenés una zarza que arde a la cual podés ir a presentarte ante Dios, pero sí tenés un lugar de reunión en el cual podés ir a adorar a ese Dios. Y allí viene justamente el primer elemento, que es la reunión. ¿Qué diferencia hay entre ir a la iglesia para un servicio religioso o quedarse en casa y asistir a ese servicio a través de internet? Bueno, supongamos que es tu cumpleaños e invitaste a tu mejor amigo y tu mejor amigo te dice, ¿sabes qué? Voy a estar contigo, me voy a sentar en el sofá de mi sala y voy a mirar todo a través de internet. Y bueno, ¿qué pasa? Es un lindo cumpleaños. Bueno, más o menos esa sería la relación entre ir y quedarse. El segundo aspecto a tener en cuenta es que siempre en un servicio de adoración debe haber entrega. Al darnos cuenta de nuestra indignidad delante de un Dios santo que dio todo por nosotros, lo mínimo que queremos hacer es entregarnos así pecadores como somos. Entregamos nuestras vidas, entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, entregamos nuestro canto y por sobre todo entregamos nuestras oraciones y nuestro corazón. El tercer elemento, oír. En todo servicio de adoración deberíamos poder escuchar a Dios a través de su palabra. De ahí que deberíamos tener un poquito de cuidado a la hora de evaluar, porque nos gusta hacer eso, evaluar a los predicadores o aquellos que tienen participación dentro de ese servicio de adoración. Concéntrate más que nada en escuchar la palabra de Dios. También deberíamos responder, es decir, no es solamente ir y sentarte en un lugar y bueno, estar allí durante 1, 2 o 3 horas, lo que dure ese servicio de adoración. Deberías también tener parte activa dentro de este servicio. Y paréntesis, sí, yo creo que esto también va para aquellos que organizan estos servicios de adoración y creo que podríamos aprovechar también todas estas nuevas oportunidades que se nos abren con esto de la cuarentena y de tener que volver de a poco a nuestras iglesias y con cultos más resumidos e inclusive con liturgias un poco modificadas. Vos que estás allí escuchando esto y que tenés que organizar estas liturgias, por favor tened en cuenta esto. Debería haber más participación también de parte de los adoradores. Y por último, el envío. Es decir, vamos a la iglesia a adorar a Jesús y este mismo Jesús nos motiva y nos dice id. Es decir, cuando salimos de este servicio de adoración, nosotros deberíamos justamente salir con el plan, la idea fija en la mente de alcanzar a aquellas personas que no pudieron estar donde nosotros estuvimos. Recordad esto, es cierto que Jesús pasó tiempo en el monte a solas orando, pero siempre bajaba de ese monte para ir a alcanzar a aquellos pecadores que necesitaban un mensaje de esperanza. ¿Qué te pareció la lección de esta semana? Yo quisiera que algunas ideas queden en tu cabeza. Por ejemplo, Dios quiere tener un encuentro personal contigo cada vez que hay un culto, sea cual sea el culto que haya en tu iglesia, ya sea el general para todos, ya sea el culto de jóvenes, ya sea la escuela sabática, Dios quiere encontrarse contigo. ¿Cuál es el lugar que le estás dejando en tu vida a la iglesia? ¿Cómo estás contribuyendo a la marcha de la iglesia? ¿Estás entregando tus dones? ¿Estás haciendo planes definidos para servir más y mejor a tu Señor? Bueno, ¿qué te parece si aprovechamos toda esta situación que estamos atravesando ahora y nos ponemos a pensar en aquel viejo adagio que dice nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Ponete a pensar un poquitito en las veces que fuiste a una reunión y de repente no la aprovechaste tal como debería haber sido. Cuando se presente la oportunidad y se abran las puertas de tu iglesia, por favor, no pienses en miedo, no pienses en comodidad, no pienses en nada de eso. Pensá que el Señor te está esperando allí y quiere tener un encuentro personal contigo. Te dejo estas ideas, pero lo que más quiero es que realmente pronto podamos tener el encuentro personal cuando Jesús vuelva y nos encontremos allí. Dios te bendiga y que sigas disfrutando de un excelente día.